declaramos tu maravillosa y hermosa presencia esta noche. Tú te glorificas en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque eres quien puede hacer la cosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es obedecer la voluntad de Dios. ¿Alguien me saca? El problema de la iglesia en general, no solamente esta, es hacer la voluntad de Dios. Todos en general queremos hacer nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Y esto es un conflicto espiritual. Es impresionante el conflicto espiritual que tenemos cuando queremos hacer nuestra voluntad. ¿Alguien me saca? Una de las apropiaciones que toma nuestro Maestro Jesús es enseñarnos a hacer la voluntad de Dios. De tal manera que él en el Evangelio de Juan expresa claramente: yo hago lo que mi Padre hace y digo lo que mi Padre dice, haciendo referencia de que el primer manual que él puede tener en la vida es, en este mundo, es la obediencia, hacer la voluntad de Dios. ¿Cuesta hacer la voluntad de Dios? Realmente no cuesta. Hacer la voluntad de Dios no cuesta. Es un paralelismo lo que nosotros generamos. Es una brecha que nosotros mismos generamos de hacer la voluntad de Dios. Pero hacer la voluntad de Dios realmente no cuesta. El asunto radica en que nosotros deseamos hacer lo que se nos da la gana. ¿Alguien está acá? Amén. Y hacer lo que se nos da la gana suena crudo, pero es lo que realmente evita que Dios tenga una manifestación profunda en nuestra vida. La voluntad de Dios se puede definir desde muchos puntos de vista y de demasiadas maneras, pero la que yo más sencilla encuentro en el castellano es vivir en el reino. Hacer la voluntad de Dios es vivir en el reino. Cuando yo hablo sobre la voluntad de Dios me inspiro de diferentes puntos de vista, y una de las que más me inspira es cómo están los ángeles en el cielo. ¿Estarán aburridos? ¿Estarán tristes? No, ¿por qué? Porque viven dentro del espacio de la voluntad de Dios. Cuando un ángel decidió no hacer la voluntad de Dios sino la de él, se convirtió en un adversario, se convirtió en un rebelde y fue expulsado del cielo. No sé si estás acá. Lo que te hace mantenerte dentro del reino de nuestro Padre Celestial es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la que te hace a ti ir de regreso a casa. Diga conmigo, me hace regresar a casa. Me hace regresar a casa. La voluntad de Dios es eso que nosotros no queremos hacer. Aleluya. Es la voluntad de Dios que las almas se conviertan. ¿Cuántos saben esto? Es la voluntad de Dios que tú vayas al cielo. ¿Cuántos saben esto? El asunto es practicar la voluntad de Dios. Porque practicar la voluntad de Dios no permite que el enemigo, practicar la voluntad de Dios no permite que el enemigo tenga acceso a nuestra vida. Porque no tiene manera de hacerlo. La voluntad es un preámbulo del corazón de Dios. Por eso Jesús dice que una de las cosas que debemos orar siempre, diga conmigo siempre, es poder hacer la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Y Jesús instiga, enseña, mete que la voluntad de Él se mete en nosotros. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Alguien está acá? ¿Cómo se hace en los cielos? Si todos oráramos conforme a este manual de oración, pidiéndole que Él invierta su voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos, todo en nuestra vida sería diferente. ¿Alguien está acá? Todo en nuestra vida sería diferente. Porque la voluntad de nuestro Padre en los cielos hace que los cielos no exista tristeza, no exista enojo, no exista nada de esas cosas ni escasez. La voluntad de Dios. Por eso Jesús te está diciendo, tú eres parte del reino. Y Él te dice, venga a tu reino. Diga conmigo, venga a tu reino. Y cuando hablamos de que su reino venga, estamos diciendo que Dios quiere venir con toda su cabalgadura de poder para intervenir en cualquier cosa en mi vida. Venga a tu reino. Y cuando el reino aparece, tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí son de Cristo? No lo creo. ¿Cuántos aquí son de Cristo? Porque entonces haces tu voluntad. Aleluya. ¡Yuhu!
fuerte aplauso a Jesús para que hoy no duela nada. Hoy vengo suave, Créanme que vengo suave. La voluntad de Dios no es como usted quiera hacer las cosas. Hay un texto bíblico que dice que no digas que te vas para donde tú quieras, sino que digas si Dios quiere. ¿Alguien está aquí? La gente antes de programar su semana dice yo mañana voy para tal lado. No, si Dios quiere amaneces con vida, irás a tal lado. Porque está dentro de la voluntad. Porque ya tu vida no te pertenece. Aleluya. La afirmación, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, que aparece en Romanos 12:2. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Eleva, ¿qué es la voluntad de Dios? Gloria a Dios. Dios tiene una voluntad agradable. Perfecto. Espérate. Dios tiene una voluntad como agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué no nos gusta hacerla? Pastor, ¿por qué es que nosotros no somos perfectos? Acaba de pensar alguien por aquí. Me está diciendo, somos imperfectos. Pues yo le voy a decir un versículo que rompe esa teología satánica. Jesús dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Alguien está acá? Entonces, que todos somos imperfectos. No. Cuando tú haces la palabra de Dios y la voluntad de Dios, el estado de imperfección se muere en eso que tú eres imperfecto. Porque sabes hacerlo perfecto. Entonces ya no existe imperfección. Por eso la Biblia dice, ¡ay! Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¡Ay! Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y la palabra de Dios dice en Salmo 119 que alumbra el camino. El lámpara mi pie, alumbra el camino, alumbra el camino. Quiere decir entonces que donde tú estabas oscurecido, el momento que tú haces la voluntad de Dios, se ilumina tu camino para entonces impregnar tu camino de la luz a donde debes ir, porque la voluntad de Dios hace que el reino pueda ejercer dominio sobre tus debilidades. Vamos a darle fuerte, por favor. Por eso la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Se puede encontrar inconformismo en las personas al hacer la voluntad de Dios. Miren, para nosotros los pastores, es bien complicado cuando la gente quiere hacer su voluntad. Es muy complicado hacerlo. Y es muy complicado cuando la gente siempre quiere criticar cómo se hacen las cosas en Dios. Aleluya. Todo el mundo tiene su punto de vista de cómo deben ser. Pero cuando ellos pastorean, no hacen lo que dijeron un día bajo crítica que debían hacer. Porque son cobardes para asumir una misión como pastorear. Aleluya. O sea, fáciles para señalar, cobardes para asumir un cargo. Y cuando usted los pone en liderazgo, entonces ellos son fáciles para criticar, pero no asumen el liderazgo como es
hacemos, buscamos y queremos que Dios nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Pero la gente no le gusta esa manera, la gente quiere hacerlo a su manera. Mire, hermano, le voy a hablar algo en este momento. Si nosotros quisiéramos hacer la voluntad de Dios conforme a una estrategia administrativa bajo el recurso de un crecimiento, es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Porque Dios lo que quiere claramente en nuestra vida es que nosotros podamos vivir en el ámbito de Él, para Él hacer lo que quiera. ¿Saben qué fue lo que hizo que las iglesias del primer siglo crecieran? ¿Alguien está acá? Hicieron la voluntad de Jesús. Aleluya. Y dejaron de ser la de Él. ¿Se acuerdan ayer cuando les dije que Jesús murió y todos murieron? Ya después cada uno asumió su rol administrativo dentro del reino de la tierra y dio fruto. ¿Por qué entonces no está dando fruto lo que Dios quiere de la iglesia? Porque cada uno quiere hacer su rol a su manera y no como el Espíritu Santo, bajo la voluntad de Dios, quiere que sea. Amén. Dígame cuál es el pero dígame. Administrativamente yo en mi país conozco iglesias de 35,000, 45,000 miembros. Administrativamente se puede lograr. Se puede lograr. ¿Me sigue? Aleluya. El asunto es hacer algo administrativo como hombre y otra cosa es hacer algo administrativo espiritualmente. Hacer crecer un lugar por persona es muy fácil. Cuando hay ausencia de Dios en ese sitio y todo el mundo vive en un estado emocional. Pero cuando se trata de hacer desde el ámbito espiritual, nos va a costar construir. Nos va a costar construir para que crezca espiritualmente. No es igual que administrativamente en la lógica humana. En la lógica humana construimos un esquema de crecimiento y desarrollo administrativo. Pero cuando lo hacemos desde el ámbito espiritual, nos toca construir un ámbito de vida espiritual basado en la voluntad de Dios. ¿Alguien está acá? Gloria a Dios. Yo sé que muchos aquí están pendientes de lo que estoy predicando. ¿Cuántos quieren decir? Amén. Les dije que no me iba a demorar, se lo aseguro que no me demoro. No os conforméis a este siglo, dice la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir la voluntad de Dios llevada y perfecta? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis, diga conmigo comprendar, diga comprender, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué implica que la voluntad de Dios esté en nosotros? Una renovación de la mente. Tengo que renovar mi mente. Diga conmigo, voy a renovar mi mente. Vamos, alguien que me ayude esta noche, por favor. Tengo que renovar mi mente. Ahora, hay dos versículos que me enseñan cuando la voluntad de Dios es agradable. ¿Qué significa ser agradable? Primero, la voluntad de Dios se presenta como algo que da alegría, que satisface al que la sigue. Esto significa que la voluntad de Dios siempre va a ser fácil y placentera en el sentido emocional. Cada vez que yo tengo la agradable razón de Dios en mí, estoy instigado a ver que Dios es superior a cualquier cosa que me ocurra. Perfecta. La voluntad de Dios tiene un ámbito perfecto porque no tiene error. Diga conmigo, no tiene error. El plan de Dios está establecido en un ámbito perfecto. Amén. Porque no tiene error. Dígale que tiene lado, no te duermas, que si te duermes es un demonio. Ayer le puse mi regla, no se distraiga con el que tiene al lado porque le hago pasar su pena. Segundo, no se duerma porque lo despierto. Y tercero, presten atención
Guillermo y yo estaba dormido. ¿Verdad? Dime un aplauso al Señor, porque ya no se durmió. La voluntad de Dios en hebreo ahora traduce de la siguiente manera. Ratzon Adonai. La palabra Ratzon, que significa voluntad, la voluntad del Creador. Esta expresión hebrea se utiliza para describir la voluntad de Él por el deseo de Dios. Diga conmigo, el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios contigo? Amado, yo deseo que tú tengas salud y que tengas prosperidad, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. Que tengas, ¿qué cosa? Salud. Que tengas vida, así como prospera tu alma. Ese es el estado de Ratzon Adonai. Es la expresión hebrea que describe la voluntad y el deseo de Dios. La segunda expresión es Shef Adonai. Y esta expresión, Shef Adonai, describe la voluntad de Dios por el placer de Dios de ver a sus hijos hacer las cosas. En la Biblia la voluntad se menciona en diferentes contextos. En el Salmo 40, versículo 8, dice: me agrada hacer tu voluntad, hijo David. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. En este versículo la voluntad de Dios se describe como un acto que se puede hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. O sea, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué la gente no hace la voluntad de Dios, iglesia? La gente no hace la voluntad de Dios porque la palabra no está en su corazón. Vamos, dígale que tiene lado. ¿Está la palabra de Dios en tu corazón? La palabra de Dios en tu corazón. Dígale que tiene lado. ¿Está la palabra de Dios en tu corazón? ¿Por qué no debe decirle que tiene lado? No. Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. No se adapte a este mundo, sino transfórmese por la renovación de su mente. No se adapte. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la gente? Adaptarse a este mundo. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí se quieren morir? ¿Cuántos de los que están aquí se quieren morir? ¿Alguien está acá? ¿Cuántos se quieren morir? Pregúnteme a mí, profeta, ¿usted se quiere morir? Hace rato. Porque voy a estar en un lugar donde no hay lloro, donde no hay lamento, donde voy a estar adorando, donde las calles son de oro, donde el mar es de cristal, y no tengo que estar viendo en la cara a ustedes durmiéndose. Es un fuerte aplauso. Después de con mi esposa. Yo no me quiero morir porque mis hijitos. ¡Hello! Y mira lo que dice Romanos 12:2, que ahí estamos. No se adapten a este mundo, no se peguen a él, sino transfórmense por la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Señores, no se peguen a esta tierra, no se peguen a este mundo. La Biblia dice: estáis en el mundo, pero no somos. Diga conmigo, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de él, mis queridos. Lo que quiere decir es que nosotros no tenemos que estar pegados a este mundo. Tenemos que estar deseando el reino de los cielos, deseando las calles de cristal, el mar de cristal, las calles de oro, deseando esa casa que Jesús promete en Hechos capítulo 1, donde dice que Él mismo con sus manos nos construirá una casa que es de oro. Aleluya. Tenemos que estar deseando las bodas del Cordero, casando con nuestro Maestro cuando Él venga en el arrebatamiento. Aleluya. Pero la gente no desea eso. Hay gente que dice: no voy a la iglesia porque estoy enfermo, y no es aquí la llaga de Cristo la que me sana. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces, hermano? Estamos todo el tiempo sacando excusas
Esa mujer yo la he visto ardida de fiebre, abriendo un culto y reprendiendo al diablo. Y la tomo como ejemplo porque sufrió un accidente laboral donde fue pensionada porque el estrés postraumático le creó una fibrosis múltiple en músculos y tendones y no podía caminar. Jesús la sanó en nuestra iglesia. Pero no veo otra cosa más que el domingo pasado con fiebre, hermano, temblando, hermano. Yo no estoy allá. Allá fue a abrir el culto porque ella tiene un compromiso con Dios. Voluntad. Diga conmigo, voluntad. Ahora voy a irme al reverso de esta pregunta. ¿Cuál es la voluntad tuya para con Dios? ¿Cuál es la voluntad tuya para con Dios? Porque nosotros queremos manipular al rey. Nosotros queremos que el rey haga lo que nosotros queramos. Un rey no va a hacer lo que tú quieras. O ve, plántate en el gobierno, vete a Quito, te vas a la municipalidad presidencial y le dicen al presidente de turno que tiene que hacer lo que tú quieras para ver si lo hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, no funciona así. En resumen, la voluntad de Dios en hebreo se traduce de múltiples maneras en una oración, pero en el contexto en general connota algo importante, que la voluntad de Dios hace que cada uno de nosotros estemos en el ámbito emocional más alto de la felicidad. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, hacer la voluntad de Dios te lleva a estar en el ámbito más alto emocionalmente de la felicidad. Porque la voluntad de Dios lo único que quiere es que tú estés feliz en un mundo cargado de miserabeza. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis. ¿Qué dijo? En el mundo tendréis. Pero confiad, yo vencí el mundo. Jesús dijo: la paz que yo les doy no es como la que el mundo da. Está dentro del ámbito de la voluntad. ¿Usted cuando vio a Jesús sufriendo por dinero? Yo me imagino ese alcohol de Jesús. Judas saca plata, necesitamos comprar panes y peces, están con 5,000 hombres. Cada familia era como de 5, 7, 8 y 10 hijos. ¿Alguien está acá? Estaba pensando Jesús en la merienda. ¿Te puedes imaginar cómo era el colín de Jesús? Ve, Señor, maestro, está muy lejos, maestro, no tenemos solamente 4 panes y 2 pececillos. O sea, escúchame lo que te estoy tratando de decir para los que construyen y dañan la imagen de Jesús. Jesús era una persona que tenía un nivel de generosidad. La palabra generosidad en el hebreo, traducida al castellano, significa riqueza. ¿Alguien me sigue? O sea, el ámbito de su casa, donde entrenaba, donde enseñaba, entraba mucho dinero. ¿Cómo alimenta a 5,000 personas? Porque conoce la voluntad de Dios. Y como conoce la voluntad de Dios, levanta los panes y pide y dice: Señor, yo sé que tú me oyes, para que los incrédulos se les rompa y multiplica todo. No te duermas, mi hermanito. Este momento es importante. ¿Alguien me sigue? Y multiplica todo. Tres versículos para confrontarme y esta palabra se acaba. Marcos 3:35, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 35. Cualquiera
está diciendo rango o posición. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cualquiera. O sea, para yo estar en el rango de Jesús, necesito hacer qué cosa, hermano? La voluntad de Dios. Me sigue cualquiera. Ahí seguido, váyase, devuélvase a Mateo 7:21. Vamos, Mateo 7:21, vamos, que hoy es un día de confrontación, pero más suave que ayer. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que tú hables mucho, sino que tú hagas la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Amén. En Deuteronomio 11, 26, 27. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, 27, yo se lo leo. Hoy les voy a elegir entre la bendición y la maldición. La palabra bendición, si obedece los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. Mi amado, me voy a orar. Hay algo que nosotros tenemos como una naturaleza espiritual. Es el libre albedrío. Sigue. Amén. Desde el momento que nosotros nos encontramos arriba, nacimos con un estado de libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones. Y si tú miras, si un ser humano, acá, si un ser humano tiene la capacidad de tomar decisiones, ¿cómo puede hacer la voluntad de Dios? Si en la voluntad de Dios parece ser que no hay decisión. ¿Alguien me está siguiendo? O sea, tú tienes la decisión, si eres rico o eres pobre, si te casas o no te casas, si vives bien o no vives bien, si sigues a Cristo o no lo sigues. Pero aquí hay un punto, que en toda organización, tu empleo, tu negocio, tu casa, tú no haces lo que se te dé la gana, tú cumples reglas. ¿Alguien está acá? Mire, usted coge este parlante y cuando usted lo destapa, dentro de la caja hay una regla de instrucción que dice cómo se usa. Si usted no hace esas reglas que están allí y se daña el parlante, usted no puede venir a decir y a reclamar que el parlante es malo. Usted le dio el uso equivocado porque ya estaban escritos cómo se utiliza. ¿Me está siguiendo? Cuando usted está en su casa, sus hijos no hacen lo que se le dé la gana. Bueno, estoy hablando de mi época. Hoy los padres no hacen que los hijos les dé la gana. Sí. En mi época, mi papá, yo estaban hablando, los grandes que estaban hablando, y yo iba a hablar, mi papá me pelaba los ojos azules. Y yo sí ya me quedaba quietecito, ajustadito en primera. ¿Me está siguiendo? En mi época, cuando me servían un arroz con huevo, tú no decías, yo eso no lo quiero. Aleluya. Y tampoco te decían, ven, la comida, ahorita voy. No. Señor, venga, que ya está servida, venga a comer. No, que venga. Porque son reglas. ¿Estás siguiendo? Hoy no. Está jugando en internet. Ahorita voy. ¿Y qué hay de comida? Arroz con lentejas. Ay, a mí eso no me gusta. Oh, vaya y trabaje y consígase. ¿Me está siguiendo?